Las principales alteraciones que nos podemos encontrar después de haber sufrido un daño cerebral adquirido son fundamentalmente los trastornos de ansiedad y depresión. Si bien estas dos alteraciones están muy condicionadas por la presencia de falta de conciencia de los déficits. En este sentido, podemos ver cómo pacientes que no son conscientes de las dificultades no van a manifestar estas alteraciones frente a otros que sí que son conscientes y de forma reactiva van a sufrir estas alteraciones de ansiedad y depresión. Es habitual encontrarnos como muchos familiares nos comentan que es curioso cómo su familiar, ahora que ha pasado todo el proceso de rehabilitación y que se encuentra mucho mejor, se encuentra mucho más decaído que en las fases más iniciales. Esto es lógico, ya que en las fases más iniciales del proceso de rehabilitación la conciencia de los déficits no está tan preservada, sino que a medida que transcurre el proceso de rehabilitación el paciente está siendo más consciente y por tanto a nivel emocional se observan estas alteraciones. Las alteraciones de conducta más frecuentes podemos englobarlas en tres síndromes que se incluyen dentro del llamado síndrome del lóbulo frontal. Los tres subtipos que se incluyen en este síndrome son el síndrome disejecutivo, el síndrome apático y el síndrome desinhibido. El primero de ellos, el síndrome disejecutivo, incluye alteraciones como la planificación, como la inatención o dificultades en la organización. El segundo de ellos, el síndrome apático, hace referencia a dificultades en la iniciativa, planeamiento afectivo, inactividad. Es frecuente, como muchos de los familiares de estos pacientes que sufren el síndrome apático, refieren como su familiar ahora mismo es más vago, tiene menos interés por las cosas, muestra menos iniciativa, de ahí que se haga necesario una valoración exhaustiva sobre estas alteraciones para que podamos dirigir la intervención de forma eficaz. Finalmente, el tercer síndrome hace referencia al subtipo desinhibido. Este es uno de los más frecuentes y que también supone una mayor frustración de manejo de cara a los familiares. Incluye alteraciones del tipo pobre control de impulsos, infantilismo, irritabilidad, egocentrismo, baja tolerancia a la frustración. Supone una incapacidad extrema de estos pacientes para poder realizar actividades en su entorno y supone una intervención prioritaria dentro del conjunto de la rehabilitación. Bueno, esto es uno de los temas más importantes y más relevantes a distinguir porque es importante diferenciar entre las alteraciones conductuales y emocionales, consecuencias directas de la propia lesión, como son las alteraciones de conducta que hemos englobado bajo el síndrome del lóbulo frontal, frente a otro tipo de alteraciones que son consecuencia reactiva de la lesión. Por tanto, el enfoque o el tratamiento que hagamos va a ser diferente. En el primero de ellos, el abordaje que hagamos se va a basar fundamentalmente en la aplicación de técnicas de modificación de conducta, control de estímulos externos y entrenamiento en el manejo de estas habilidades tanto al equipo terapéutico como a los propios familiares. Es importante que la intervención se haga con todo el personal involucrado directamente en el trabajo con el paciente, ya sea personal sanitario, terapeutas, como fundamentalmente la propia familia. Es habitual o en muchas ocasiones nos podemos encontrar, por ejemplo, algún paciente que se encuentra en sala y ante determinados estímulos, como pueden ser la fatiga, la saturación de estímulos o el cansancio, comienzan a gritar, a romper objetos del entorno, etc. De forma desconocida o sin conocimiento de la situación, el personal sanitario o la propia familia puede proporcionar a lo mejor alimento que haga que se reduzca la conducta inapropiada. A largo plazo lo único que vamos a conseguir es que esta manifestación de conductas inadaptadas se manifieste con mayor frecuencia, ¿vale? Por eso la supervisión constante por parte de un neuropsicólogo que supervise las pautas de manejo principales y de qué modo abordar esta intervención se hace eficaz. Por otro lado, hemos hablado de aquellas alteraciones emocionales que son reactivas a la situación sufrida, como puede ser una lesión cerebral. En este caso, la herramienta terapéutica principal va a ser la psicoterapia.
con el fin de trabajar sobre el duelo, sobre el proceso de adaptación y sobre el proceso de readaptación del paciente a su vida previa. Finalmente, el tratamiento farmacológico se hace indispensable en muchas intervenciones con pacientes con alteraciones conductuales. No obstante, es importante tener en cuenta que el tratamiento farmacológico por sí solo no constituye una herramienta que sea eficaz a medio o a largo plazo, sino se combina con intervenciones de tipo conductual. Bueno, en primer lugar, es importante que ayudar a la familia a que entienda que las manifestaciones conductuales que se están produciendo en su familiar son consecuencia directa de la propia lesión y no como aspectos intencionales que el paciente lleve a cabo. Es importante tener en cuenta que existen muchos factores y variables que pueden estar provocando la aparición de estas alteraciones conductuales, y el conocimiento de estos factores puede ayudarnos a anticipar a que se produzcan estas alteraciones y por tanto evitar la manifestación de ellas. Uno de los aspectos más importantes es que confíen en las pautas y recomendaciones que se proporcionan por parte del neuropsicólogo, que previamente ha debido de realizar una valoración exhaustiva y realizar un análisis previo de las conductas que van a estar afectadas. Bueno, desde el punto de vista divulgativo existen dos libros que desde mi punto de vista nos acercan al mundo de las alteraciones clínicas desde el punto de vista neuropsicológico. Uno de ellos es El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de Oliver Sacks, y otro de ellos, Fantasmas en el cerebro, de Ramachandran. Ambos libros exponen de una forma muy clara casos clínicos que, aun siendo excepcionales, por así decirlo, no son de carácter frecuente dentro del ámbito clínico, sí que nos permiten acercarnos al mundo de la neuropsicología y de la relación entre el cerebro y la conducta.